Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia familiar, es una advertencia que podría salvarte de una traición dentro de tu propia casa. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió aquel día en el centro comercial Aqua de Valencia cambiará tu forma de ver la confianza, la familia y la dignidad. Su madre tiene suficiente, ni lo notará, dijo mi nuera pegando mi tarjeta sin pedirme permiso. Ella corrió al centro comercial riendo, pero al pagar los bolsos de lujo la cajera miró la pantalla y dijo con voz seria: Lo siento, señora, pero esta tarjeta fue reportada como robada por su dueña. Déjame contarte lo que pasó ese día en la boutique del Aqua Multiespacio. El día que mi nuera descubrió que yo no era la anciana ingenua que ella creía. Pero antes de llegar a ese momento, necesito que entiendas cómo una mujer como yo, Elena Márquez de Luarca, dueña de 5 tintorerías prósperas en Valencia, terminó siendo robada por su propia familia. Y no solo robada de dinero, me robaron algo peor: mi dignidad, mi casa, mi paz. Si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia vida, si alguien que amas te ha traicionado sonriendo, entonces esta historia es para ti. Quédate hasta el final porque lo que hice después nadie lo esperaba. Y si esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal para más confesiones reales como esta. Tengo 67 años. La mayoría de la gente me ve y piensa: pobrecita señora mayor sola en esa casa grande. Pero yo no llegué hasta aquí siendo pobre ni siendo víctima. Construí un negocio desde cero cuando mi esposo Álvaro apenas ganaba para pagar el alquiler. Mientras él trabajaba en una ferretería del barrio de Ruzafa, yo lavaba y planchaba ropa ajena en el patio de nuestra casa en el Cabañal. 42 años después tenía 5 tintorerías, 5, con empleados clientes fieles y contratos con hoteles del Ensanche y del Puerto. Mi casa en la avenida de Jacinto Benavente la pagué yo. Los muebles, las cortinas de terciopelo verde, la vajilla de porcelana Limoges que heredé de mi madre, los tapetes persas que compré uno por uno durante años. Todo eso lo construí yo. Álvaro murió hace 3 años. Un infarto mientras veía las noticias. Rápido, sin dolor, me dijeron los médicos. Pero para mí fue como si me arrancaran el suelo bajo los pies. 45 años de matrimonio no se olvidan así como así. Mis 2 hijos ya tenían sus vidas. Inés, mi hija mayor, vive en Barcelona con su esposo y sus 3 hijos. Nos hablamos cada semana, pero su vida está allá. Y Gabriel, mi hijo menor, él se fue a España, bueno, a Madrid hace 15 años. Decía que en Valencia no había oportunidades para un ingeniero como él. Yo lo apoyé. Le di dinero para el billete para los primeros meses para que se estableciera. Al principio llamaba seguido, después cada vez menos. Navidades por videollamada, cumpleaños con mensajes de texto. Yo lo entendía, o eso me decía a mí misma, para no sentir ese vacío que crece cuando tus hijos ya no te necesitan. La casa se sentía enorme sin Álvaro. Cada habitación guardaba un recuerdo. La sala donde jugábamos cartas los domingos, la cocina donde él tomaba su café leyendo Las Provincias, el jardín donde plantamos las bugambilias que ahora cubren toda la pared. Me levantaba cada mañana a las 6. Preparaba café en la cafetera italiana que me regaló Álvaro en nuestro 20º aniversario. Me sentaba en el comedor con mi taza, mirando por la ventana hacia el viejo cauce del Turia, y pensaba: ¿para qué trabajé tanto si ahora estoy aquí sola? Pero no me hundí. No soy de las que se quedan llorando. Seguí con mis tintorerías. Visitaba a cada una 2 veces por semana, revisaba cuentas, hablaba con mis empleados. Leía novelas,
En las tardes iba a misa los domingos, tomaba clases de pintura los jueves en un taller cerca de Ruzafa. Y entonces, hace 6 meses, Gabriel me llamó. «Mamá, tengo una noticia increíble», dijo con esa voz emocionada que no le escuchaba en años. Me casé. Me quedé callada. Casado. Mi hijo se había casado y yo ni siquiera sabía que tenía novia. Su nombre es Claudia Villalba. Es española, mamá. Es maravillosa. Y vamos a regresar a Valencia. El corazón me dio un brinco. Mi hijo de regreso después de 15 años. Pensé que era un milagro. Pensé que Dios había escuchado mis oraciones de tantas noches en silencio. Necesitamos un lugar donde quedarnos mientras encontramos piso, continuó. ¿Crees que podamos estar contigo unas semanas, un mes máximo? Te lo prometo. Claro que sí, mi amor, respondí sin dudar. Esta es tu casa. Llegaron un martes de febrero. Yo había limpiado toda la casa, preparado las habitaciones de arriba, comprado flores frescas para la mesa del recibidor. Tenía tamales de pollo que encargué en el mercado de Ruzafa, pan dulce del horno de la esquina Fruta Picada. Cuando abrí la puerta casi no reconocí a Gabriel, más delgado, con canas en las sienes, con esa mirada cansada de quien ha trabajado mucho. Pero sonrió al verme. Mamá, dijo, y me abrazó fuerte. Detrás de él estaba ella. Claudia Villalba era alta, rubia, con el cabello lacio hasta los hombros. Vestía un abrigo beige que se veía caro, botas negras de tacón, aretes de perla. Tenía ese tipo de belleza fría, elegante. Calculé que tendría unos 32, 33 años. Mamá Elena, dijo con acento madrileño marcado pero melodioso. Por fin te conozco. Gabriel me ha hablado tanto de ti. Olía a perfume francés Chanel, creo. Su piel era perfecta, sin manchas, sus uñas pintadas de rojo impecable. Bienvenida, hija, le dije, porque así me educaron. La familia es sagrada. Entraron con sus maletas. Claudia miró alrededor de la casa con esos ojos azules que parecían evaluarlo todo. Se detuvo frente a mis tapetes persas. «Qué pintoresco», dijo. No supe si fue un cumplido o una crítica. Les mostré su habitación, la que fue de Gabriel cuando era niño, pero que yo había remodelado años atrás. Cama matrimonial nueva, armario grande, baño privado. «Es acogedor», dijo Claudia mirando el edredón de flores que yo había elegido con tanto cuidado. Esa noche cené con ellos. Serví los tamales, el atole, el pan dulce. Gabriel comió con ganas, sonriendo. Claudia apenas probó. «Es que en Madrid comemos diferente, mamá Elena», explicó tocándose el estómago. «Mi digestión es delicada». «Ay, claro, no te preocupes, mañana preparo algo más ligero». Me fui a dormir feliz esa noche. Mi hijo estaba en casa. Finalmente, después de 3 años de soledad, había voces en esta casa otra vez. No sabía que esa felicidad duraría exactamente 11 días. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia familiar. Es una advertencia que podría salvarte de una traición dentro de tu propia casa. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió aquel día en el centro comercial Aqua de Valencia cambiará tu forma de ver la confianza, la familia y la dignidad. «Su madre tiene suficiente, ni lo notará», dijo mi nuera pegando mi tarjeta sin pedirme permiso. Ella corrió al centro comercial riendo, pero al pagar los bolsos de lujo, la cajera miró la pantalla y dijo con voz seria: «Lo siento, señora, pero esta tarjeta fue reportada como robada por su dueña. Déjame contarte lo que pasó ese día en la boutique del Aqua Multiespacio. El día que mi nuera descubrió que yo no era la anciana ingenua que ella creía. Pero antes de llegar a ese momento, necesito que entiendas cómo una mujer como yo, Elena Márquez de Luarca, dueña de 5 tintorerías prósperas en Valencia, terminó siendo robada por su propia familia. Y no solo robada de dinero. Me robaron algo peor: mi dignidad, mi casa, mi paz. Si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia vida, si alguien
que amas te ha traicionado sonriendo, entonces esta historia es para ti. Quédate hasta el final porque lo que hice después nadie lo esperaba. Y si esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal para más confesiones reales como esta. Tengo 67 años. La mayoría de la gente me ve y piensa, pobrecita, señora mayor sola en esa casa grande. Pero yo no llegué hasta aquí siendo pobre ni siendo víctima. Construí un negocio desde cero cuando mi esposo Álvaro apenas ganaba para pagar el alquiler. Mientras él trabajaba en una ferretería del barrio de Ruzafa, yo lavaba y planchaba ropa ajena en el patio de nuestra casa en El Cabañal. 42 años después tenía 5 tintorerías. 5. Con empleados clientes fieles y contratos con hoteles del Ensanche y del Puerto. Mi casa, en la avenida de Jacinto Benavente, la pagué yo. Los muebles, las cortinas de terciopelo verde, la vajilla de porcelana Limoges, que heredé de mi madre, los tapetes persas que compré uno por uno durante años. Todo eso lo construí yo. Álvaro murió hace 3 años. Un infarto mientras veía las noticias. Rápido sin dolor, me dijeron los médicos, pero para mí fue como si me arrancaran el suelo bajo los pies. 45 años de matrimonio no se olvidan así como así. Mis 2 hijos ya tenían sus vidas. Inés, mi hija mayor, vive en Barcelona con su esposo y sus 3 hijos. Nos hablamos cada semana, pero su vida está allá. Y Gabriel, mi hijo menor, él se fue a España, a Madrid hace 15 años. Decía que en Valencia no había oportunidades para un ingeniero como él. Yo lo apoyé. Le di dinero para el billete para los primeros meses para que se estableciera. Al principio llamaba seguido, después cada vez menos. Navidades, por videollamada, cumpleaños con mensajes de texto. Yo lo entendía, o eso me decía a mí misma, para no sentir ese vacío que crece cuando tus hijos ya no te necesitan. La casa se sentía enorme sin Álvaro. Cada habitación guardaba un recuerdo: la sala donde jugábamos cartas, los domingos, la cocina donde él tomaba su café, leyendo Las Provincias, el jardín donde plantamos las bugambilias que ahora cubren toda la pared. Me levantaba cada mañana a las 6. Preparaba café en la cafetera italiana que me regaló Álvaro en nuestro 20º aniversario. Me sentaba en el comedor con mi taza mirando por la ventana hacia el viejo cauce del Turia y pensaba, ¿para qué trabajé tanto si ahora estoy aquí sola? Pero no me hundí. No soy de las que se quedan llorando. Seguí con mis tintorerías. Visitaba a cada una 2 veces por semana, revisaba cuentas, hablaba con mis empleados, leía novelas, en las tardes iba a misa, los domingos tomaba clases de pintura, los jueves en un taller cerca de Ruzafa. Y entonces hace 6 meses Gabriel me llamó. «Mamá, tengo una noticia increíble», dijo con esa voz emocionada que no le escuchaba en años. Me casé. Me quedé callada. Casado. Mi hijo se había casado y yo ni siquiera sabía que tenía novia. Su nombre es Claudia Villalba. Es española, mamá. Es maravillosa. Y vamos a regresar a Valencia. El corazón me dio un brinco. Mi hijo de regreso después de 15 años, pensé que era un milagro. Pensé que Dios había escuchado mis oraciones de tantas noches en silencio. Necesitamos un lugar donde quedarnos mientras encontramos piso, continuó. ¿Crees que podamos estar contigo unas semanas, un mes máximo? Te lo prometo. Claro que sí, mi amor, respondí sin dudar. Esta es tu casa. Llegaron un martes de febrero. Yo había limpiado toda la casa, preparado las habitaciones de arriba, comprado flores frescas para la mesa del recibidor. Tenía tamales de pollo que encargué en el mercado de Ruzafa Pan Dulce, del horno de la esquina Fruta Picada. Cuando abrí la puerta, casi no reconocí a Gabriel, más delgado, con canas en las sienes,
con esa mirada cansada de quien ha trabajado mucho, pero sonrió al verme. Mamá dijo y me abrazó fuerte. Detrás de él estaba ella. Claudia Villalba era alta rubia, con el cabello lacio hasta los hombros. Vestía un abrigo beige que se veía caro, botas negras de tacón, aretes de perla. Tenía ese tipo de belleza fría elegante. Calculé que tendría unos 32, 33 años. Mamá Elena dijo con acento madrileño marcado pero melodioso: «Por fin te conozco. Gabriel me ha hablado tanto de ti». Olía a perfume francés Chanel, creo. Su piel era perfecta, sin manchas, sus uñas pintadas de rojo impecable. «Bienvenida, hija», le dije, porque así me educaron. La familia es sagrada. Entraron con sus maletas. Claudia miró alrededor de la casa con esos ojos azules que parecían evaluarlo todo. Se detuvo frente a mis tapetes persas. «Qué pintoresco», dijo. No supe si fue un cumplido o una crítica. Les mostré su habitación, la que fue de Gabriel cuando era niño, pero que yo había remodelado años atrás. Cama matrimonial nueva, armario grande, baño privado. «Es acogedor», dijo Claudia, mirando el edredón de flores que yo había elegido con tanto cuidado. Esa noche cené con ellos. Serví los tamales, el atole, el pan dulce. Gabriel comió con ganas sonriendo. Claudia apenas probó. «Es que en Madrid comemos diferente, mamá Elena», explicó tocándose el estómago. «Mi digestión es delicada». «Ay, claro, no te preocupes. Mañana preparo algo más ligero». Me fui a dormir feliz esa noche. Mi hijo estaba en casa. Finalmente, después de 3 años de soledad, había voces en esta casa otra vez. No sabía que esa felicidad duraría exactamente 11 días. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia familiar. Es la advertencia silenciosa de una mujer que aprendió que el amor puede convertirse en una trampa disfrazada de gratitud. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en Santander cambiará la manera en que ves la confianza, la familia y los silencios que esconden las traiciones más crueles. Cuando Claudia tomó mi tarjeta sin pedirme permiso, creí que era una confusión. «Su mamá tiene suficiente, ni lo notará», dijo riendo mientras pegaba la tarjeta a su móvil. La vi salir hacia el centro comercial con esa ligereza que solo tienen los que nunca han tenido que ganarse nada. Esa noche, sin embargo, cuando la vi volver con bolsas de diseño, algo en mi pecho se tensó. Yo, Elena Márquez de Luarca, tengo 68 años y toda una vida de trabajo a mis espaldas. 5 tintorerías levantadas desde cero en la costa norte de España, entre el olor del mar y el vapor de las planchas. Mi difunto marido Lorenzo siempre decía que yo era más testaruda que el viento del Cantábrico, y quizá tenía razón, porque no hay otra forma de sobrevivir siendo mujer, madre y empresaria en un mundo que te da por vencida a los 50. Desde que Lorenzo murió, la casa en el Paseo de Pereda se quedó grande. Los domingos eran los peores, las habitaciones cerradas, las fotografías mirándome en silencio y ese eco del mar que entraba por la ventana como si trajera sus pasos. Por eso, cuando mi hijo Álvaro me llamó desde Madrid diciendo que regresaba a Santander con su esposa, sentí una alegría casi infantil. «Mamá solo será por unas semanas», me dijo, «hasta que encontremos un piso». «Esta es tu casa, hijo», le respondí sin pensarlo. «Siempre lo ha sido». Llegaron un martes lluvioso de febrero. Yo había limpiado cada rincón, preparado flores frescas para el recibidor, incluso mandé pulir la plata de la vajilla de mi madre. Quería que se sintieran bienvenidos. Claudia bajó del coche con un abrigo beige y unas botas que costaban lo que yo ganaba en una semana. Era preciosa, lo admito, alta, delgada, con esa seguridad que solo da el dinero o la costumbre de fingirlo.
Me besó en ambas mejillas con un encantada mamá Elena, y su perfume a jazmín quedó flotando en el aire como una sombra elegante. Al principio todo fue armonía. Desayunábamos juntos, Álvaro hablaba de sus proyectos, Claudia decoraba la casa a su estilo, y yo fingía que no me dolía cuando cambiaba mis cortinas por unas más modernas. Te estamos ayudando a renovarte, mamá, decía sonriendo, pero pronto empecé a notar pequeñas grietas. Mi chequera apareció abierta sobre la mesa. Mis llaves cambiaban de lugar. Una tarde incluso encontré mi joyero mal cerrado. Nada desaparecía, pero el desorden era un ruido sordo que solo yo parecía escuchar. Hasta que llegó la carta. Fue un jueves. Entre la publicidad del buzón había un sobre blanco sin remitente. Adentro, una hoja escrita a máquina: «Cuide lo suyo, señora Márquez. No todos los que dicen quererla lo hacen por amor». Leí la frase una y otra vez. No era una amenaza, era una advertencia. Y aunque mi razón me decía que debía ignorarla, mi corazón ese, que ya había enterrado un marido y criado 2 hijos, empezó a temblar. Aquella noche cenamos juntos. Claudia hablaba de lo caro que estaba el alquiler en el centro y de lo mucho que les convenía quedarse conmigo un tiempo más. Yo la miraba y por primera vez no veía a mi nuera, sino a una desconocida midiendo mis palabras, calculando mis gestos. Después de cenar subí a mi habitación y abrí la caja fuerte. Todo estaba en orden: los papeles de las tintorerías, las escrituras de la casa, mis ahorros. Suspiré aliviada. Quizá la carta era cosa de un vecino malintencionado o tal vez de alguien que envidiaba mi tranquilidad. Pero al cerrar la caja escuché un sonido en el pasillo, pasos. Abrí la puerta de golpe y allí estaba Claudia, con una sonrisa fría sosteniendo una taza de té. «Perdón, mamá». Elena no quería asustarla. Bajé por agua caliente. A estas horas no podía dormir. Pensé que usted tampoco. Sus ojos azules me observaron unos segundos de más. Luego se dio la vuelta y bajó lentamente las escaleras. Cuando el silencio volvió, me di cuenta de que aún tenía la carta en la mano, arrugada, húmeda por el sudor. Esa noche no dormí. Miré al techo y sentí algo que no sentía desde que Lorenzo murió: miedo. No por perder mis cosas, sino por la posibilidad de estar sola contra los míos. A la mañana siguiente decidí no comentar nada. Les preparé desayuno como siempre, café y tostadas. Claudia bajó tarde, impecable, con un vestido nuevo. Álvaro revisaba su móvil. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó sin mirarme. «Sí, hijo, todo perfecto», mentí, porque una madre aprende a callar incluso cuando el alma grita. Y en ese silencio empezó mi sospecha, esa que crece despacio como el moho en las paredes del alma. Si alguna vez sentiste que algo en tu casa cambió de lugar sin explicación, si alguna mirada te hizo dudar de los tuyos, esta historia es para ti. Dale me gusta, suscríbete al canal y quédate hasta el final. Porque lo que Elena descubrió después no solo le cambió la vida, cambió también la forma de entender el amor y la lealtad. Esa mañana, mientras el mar golpeaba contra el malecón de Santander, yo intentaba convencerme de que todo estaba bien, que Claudia no había leído mis papeles, que la carta anónima no significaba nada, que mi hijo seguía siendo el mismo niño que me traía flores del jardín. Pero el miedo ese que empieza como un susurro y termina ocupando toda la casa ya se había instalado en mí. Claudia parecía más amable que nunca. «Mamá Elena, le preparo su té de manzanilla», decía cada noche. Sonreía, pero sus ojos eran fríos, medidos.
Cada gesto suyo tenía una precisión inquietante, como si cada palabra formara parte de un guión. Una tarde, mientras limpiaba el salón, noté que uno de mis retratos familiares no estaba. Era una fotografía vieja de Lorenzo y yo en la playa de Laredo con el viento despeinándonos y las manos unidas. La busqué por toda la casa hasta que la encontré en un cajón del estudio rota en dos. Claudia entró justo cuando la sostenía. «Ay, qué pena», dijo. Se cayó mientras limpiaba. «Pero no se preocupe, puedo mandarla a restaurar». Sus palabras eran dulces, pero el tono tenía una grieta invisible. Esa noche tuve pesadillas. Soñé que alguien caminaba por mi casa con mis llaves abriendo puertas que nunca se debían abrir. Desperté sudando con el corazón acelerado. Y entonces decidí que tenía que hablar con Álvaro. Lo esperé en la cocina con el café recién hecho. «Hijo», le dije, «necesito hablar contigo de algo». «¿Qué pasa, mamá?» «¿Has notado algo raro en Claudia?» «No sé. A veces creo que entra en mis cosas». Álvaro levantó la vista de su móvil y suspiró. «Mamá, estás muy nerviosa últimamente. Claudia solo quiere ayudarte. Lo sé, pero que recibí una carta anónima». Él sonrió con esa sonrisa cansada que usan los hijos cuando creen que sus madres exageran. Seguro fue una broma. «No hagas caso». Su respuesta me dolió más que la carta. Por primera vez en mi vida sentí que mis palabras no tenían peso. Era como hablarle a una pared que ya había decidido no escuchar. Días después, Claudia propuso algo para mi bienestar. «Mamá Elena, conozco a un psicólogo maravilloso», dijo mientras servía el desayuno. «Ayuda a personas mayores a controlar el estrés. ¿Podría venir a casa a hablar con usted?» La miré. «No necesito un psicólogo». Claro, pero sería bueno que alguien profesional confirmara que está bien para que se quede tranquila». Esa frase, confirmar que está bien, me heló. Era la misma expresión que usaban con mi tía cuando comenzó a perder la memoria, la misma antesala del despojo. Aún así acepté. El miedo hace que una mujer acepte cosas que en otro tiempo habría rechazado con dignidad. El psicólogo vino el jueves siguiente. Un hombre joven de traje gris y voz suave. Solo una conversación breve, doña Elena dijo. «¿Es por su bien?» Me hizo preguntas sencillas al principio, mi edad, mi rutina, mi alimentación. Luego otras más inquietantes. «¿Pierde objetos con frecuencia? ¿Olvida nombres o fechas? ¿Ha sentido que alguien quiere hacerle daño?» Respondí con calma, pero por dentro hervía. Cuando se fue, Claudia lo acompañó hasta la puerta y luego subió con una sonrisa. «El doctor dice que a veces el estrés hace que uno imagine cosas, mamá. ¿Imaginar cosas? Sí. No se preocupe, todos envejecemos». Esa frase me clavó una espina en el pecho. Todos envejecemos. Era como decirme, ya no cuentas, ya no vales. Los días siguientes fueron una tortura de pequeñas humillaciones. Claudia reorganizaba mi casa por seguridad. Cambiaba los muebles de sitio, escondía las llaves para que no las pierda y cada vez que olvidaba un detalle, ella sonreía con lástima. «Tranquila. Mamá, Elena es normal a su edad». Una mañana bajé y la encontré en mi estudio. Tenía mis carpetas abiertas y el ordenador encendido. «¿Qué haces aquí?», pregunté. Solo estaba revisando sus cuentas. Álvaro me pidió ayudarla. Me temblaron las manos, no por la rabia, sino por la impotencia. Había creado un imperio de trabajo y ahora me trataban como si fuera una anciana incapaz. Esa tarde salí a caminar por el paseo marítimo. El aire olía a sal y a traición.
Pensé en las historias de venganza que solía ver en la televisión, esas donde las víctimas se levantan y recuperan su poder. Nunca imaginé ser una de ellas, pero lo que más dolía no era perder dinero ni papeles, era sentir que mi hijo se alejaba. Cada palabra mía parecía molestarle. Cada gesto mío era interpretado como exageración. Claudia lo había logrado, me había convertido en la madre histérica. Una noche escuché sus voces desde el pasillo. Ellos no sabían que estaba despierta. Rodrigo, tu madre necesita ayuda profesional, decía Claudia. No está bien, Claudia, no exageres. ¿Y si un día olvida apagar la estufa? ¿Y si provoca un incendio? Silencio. Solo quiero protegerla, añadió ella, con ese tono meloso que tanto conocía. Y ahí entendí. No querían protegerme, querían reemplazarme. Me encerré en mi habitación y lloré, no de tristeza, sino de miedo. Un miedo que tenía nombre y perfume caro. Miré al espejo y vi a una mujer que envejecía por dentro más rápido que por fuera. Una mujer a punto de desaparecer de su propia historia. Entonces juré que si alguna vez alguien contaba mi vida, no sería una historia de debilidad, sería una de esas historias de venganza que las mujeres mayores recordamos con orgullo, las que nos devuelven la voz cuando intentan callarnos. Porque cuando te arrebatan la confianza solo te queda el coraje. Y ese, Claudia, nunca lo vas a poder robar. ¿Tú qué harías si descubres que alguien de tu familia empieza a hacerte sentir loca? Escríbese. Si crees que el silencio protege, o uno, si crees que hablar a tiempo puede salvarte. Después de aquella noche, cuando escuché a Claudia hablar con Álvaro sobre mi supuesta pérdida de memoria, algo dentro de mí se quebró. No fue rabia, fue lucidez. Una claridad que solo llega cuando entiendes que ya no hay nada que perder. Durante días fingí. Sonreí. En el desayuno agradecí el té que me traía cada noche, acepté los consejos del psicólogo. Pero cada palabra suya la guardaba como una piedra, construyendo en silencio mi propio muro de defensa. El miedo que antes me paralizaba empezó a transformarse en una especie de calma peligrosa. La calma de quien ya no huye sino que observa. Una tarde, mientras Claudia estaba en el gimnasio y Álvaro en su trabajo remoto, llamé a alguien que no oía desde hacía años, Lucía Pardo, mi antigua encargada de la tintorería del Ensanche. Lucía había trabajado conmigo casi 20 años, una mujer discreta, con la mirada clara y una lealtad que no se compra. Cuando contestó el teléfono, su voz sonó igual que siempre, cálida pero firme. Doña Elena, pensé que se había olvidado de mí. No, Lucía, pero necesito tu ayuda. Nos vimos 2 días después en una cafetería frente al mar. Llovía y el reflejo de las luces hacía brillar las calles mojadas, como si la ciudad entera llorara en silencio. Le conté todo: la carta, el psicólogo, las mentiras de Claudia, las sospechas sobre las cuentas. Lucía escuchó sin interrumpirme, solo asintiendo, hasta que al final dijo: «No está loca, doña Elena, está siendo rodeada». Sus palabras fueron como una campanada en medio del ruido. Me dio la dirección de un amigo suyo, un técnico en sistemas que instalaba cámaras de seguridad y sabía hacerlo sin dejar rastro. «Póngalas donde solo usted sepa. No le diga nada a su hijo», me advirtió, «y guarde todo lo que encuentre». Aquella misma noche, mientras Claudia dormía, instalé 2 pequeñas cámaras, una en el salón, otra en el estudio donde guardaba mis documentos. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una emoción nueva: el control.
Era la primera vez en meses que sentía que mi vida volvía a ser mía. Pasaron unos días sin nada fuera de lo normal, hasta que una mañana, mientras revisaba las grabaciones, la vi. Claudia estaba en mi estudio, abriendo mis carpetas, tomando fotos con su móvil y lo peor buscando algo dentro del cajón donde guardaba mis libretas de ahorros. No grité, no lloré, solo cerré el ordenador y respiré. La trampa ya estaba tendida, pero esta vez la cazadora sería yo. Esa tarde, invité a Claudia a tomar café conmigo en la terraza. El sol se filtraba entre las nubes y el olor a sal era suave, casi dulce. ¿Sabe? Mamá Elena me dijo mientras revolvía el azúcar. Usted tiene suerte de tener una familia que la cuida. Sí respondí, tengo suerte. Pero la suerte también se acaba. Sus ojos se alzaron sorprendidos por el tono de mi voz. No dije más. No hacía falta. A veces el silencio pesa más que las palabras. Esa noche escribí una carta para mí misma, para no olvidar quién era. Nunca permitas que la culpa o el cariño te hagan olvidar lo que mereces. La guardé en el cajón del velador al lado de la foto de Lorenzo. Al día siguiente fui a visitar a Marcos Villar del Prado, mi abogado. No le conté toda la historia, aún no solo le pedí que me ayudara a revisar mis propiedades. Le hablé de una posible reorganización familiar. Marcos me miró con atención. ¿Ocurre algo, doña Elena? No, todavía dije, pero pronto. Comenzamos a preparar documentos nuevos, poderes, titularidades, testamentos. Cada firma era un golpe suave contra el miedo. Cada papel un ladrillo más en la muralla que empezaba a levantar. A veces me preguntaba si Lorenzo desde donde estuviera me veía, si estaría orgulloso de esta mujer que ya no lloraba en la cocina, sino que planeaba como una ajedrecista. Quizás sí, o quizás solo estaba aprendiendo a sobrevivir en un mundo donde la sangre ya no garantizaba amor. Por las noches veía mis historias emocionantes favoritas, esas donde las mujeres mayores descubren su fuerza cuando todo parece perdido, y sonreía al pensar que la mía aún se estaba escribiendo una historia tan real que dolía pero tan fuerte que valía la pena contarla. Una mañana mientras salía a caminar por el puerto encontré a Lucía otra vez. Todo bien, le dije. No, doña Elena, aún no, pero va en camino. Sus palabras me acompañaron el resto del día como una oración silenciosa. Esa noche volví a revisar las grabaciones. Esta vez, además de Claudia, apareció Álvaro. Estaba con ella revisando mis carpetas, discutiendo en voz baja. Ella no lo entenderá, decía mi hijo. Y Claudia respondía, por eso hay que hacerlo sin avisar. No recuerdo haber sentido tanto dolor en mi vida, pero tampoco recuerdo haber estado tan segura de lo que debía hacer. Cerré el ordenador, miré al espejo y vi una mujer distinta, no la madre, no la viuda, no la anciana, sino una estratega que estaba a punto de cambiar el rumbo de su destino. A veces las historias emocionantes no nacen de la venganza, sino del momento exacto en que decides dejar de tener miedo. Y esa noche por primera vez dormí tranquila. Dime algo antes de seguir. ¿Crees que una madre debe perdonar sin condiciones, cero, o defender su dignidad, cueste lo que cueste? 1. Tu respuesta puede cambiar la forma en que termina esta historia. Aquella mañana el aire de Santander estaba limpio, pero dentro de mí todo era tormenta. Llevaba semanas esperando el momento justo, observando, midiendo cada paso. El miedo había desaparecido. Solo quedaba una certeza, era hora de poner las cartas sobre la mesa. Desde que descubrí la grabación donde Álvaro y Claudia hablaban de hacerlo sin avisar, no volví a dormir igual.
Cada madrugada repasaba en mi mente las pruebas, las palabras, las miradas. Había aprendido a ser paciente, pero también sabía que la paciencia tiene un límite. Y ese límite llegó el viernes 14 de abril. Lucía me llamó temprano. Doña Elena, acabo de ver algo. Claudia estuvo esta mañana en la tintorería del puerto. Dijo que necesitaba firmar unos papeles a su nombre. Mi corazón se aceleró. No era suficiente con robar mis cosas, ahora quería mi negocio. Decidí seguirla, no por curiosidad, sino por justicia. Tomé un abrigo oscuro, mis gafas de sol y salí. Sabía que Claudia iría al centro comercial Aqua, donde solía pasar las tardes. Lucía, que parecía haber leído mi mente, me esperaba en su coche. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Más que nunca, respondí. Llegamos poco después del mediodía. El cielo estaba nublado y el viento arrastraba el olor a mar y a cambio. Entramos en silencio. Desde lejos la vi Claudia, elegante como siempre, riendo frente a un espejo en la boutique de Louis Vuitton. A su lado, mi hijo, distraído, revisaba el móvil. Ella sostenía una cartera y un cinturón de piel. El vendedor pasó la tarjeta, la mía. El sistema tardó unos segundos. Luego, el sonido seco del rechazo. El dependiente la miró incómodo. Lo siento, señora, esta tarjeta aparece reportada como bloqueada. Claudia frunció el ceño. Debe ser un error. Pase de nuevo. Entonces di un paso al frente. No es un error, dije con voz firme. Todos se giraron. El tiempo pareció detenerse. Esa tarjeta, continué, está a nombre de Elena Márquez de Luarca. Y hasta donde recuerdo, ese sigue siendo mi nombre. Claudia palideció. Álvaro bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Un silencio espeso llenó la tienda. El encargado llamó al jefe de seguridad. Y entre murmullos y flashes de curiosos, una clienta se acercó. Era doña Carmen Villalobos, periodista local y una de mis antiguas clientas más fieles. ¿Qué ocurre, Elena?, preguntó. Nada que no ocurra todos los días, respondí. Una mujer confiando en la familia equivocada. Carmen levantó el móvil y comenzó a grabar discretamente. Por si acaso, dijo en voz baja. El guardia llegó y pidió explicaciones. Yo saqué mis documentos, mi identificación y el comprobante del banco donde figuraba la denuncia de robo. Esta mujer no es mi asistente, dije señalando a Claudia. Es mi nuera y está usando mis cuentas sin permiso. El guardia dudó, pero la firmeza en mi tono lo convenció. Pidió que nadie se moviera hasta aclarar la situación. Claudia intentó sonreír. Debe haber un malentendido, mamá Elena. Sí lo hay, repliqué. Durante meses creí que la bondad podía salvar a alguien que no tiene conciencia. Entonces miré a mi hijo. Álvaro, dime tú. También fue un malentendido cuando entraste en mi estudio con ella. Su rostro se descompuso, no pudo responder. El público que se había reunido en la tienda nos observaba en silencio. No había gritos ni lágrimas, solo una tensión limpia como una cuerda a punto de romperse. Finalmente, Claudia tiró la cartera sobre el mostrador. No necesito su dinero, dijo, intentando recuperar la dignidad. No, claro que no, respondí. Lo que necesita es un espejo. El guardia la acompañó hacia la salida. Álvaro la siguió unos metros, pero luego se detuvo. Volvió la vista hacia mí con los ojos rojos. Mamá, no interrumpí. No digas nada. Hoy no eres mi hijo. Eres solo el hombre que olvidó de dónde venía. Cuando salí de la boutique, la gente me abrió paso. El viento del puerto golpeaba mi cara, frío pero liberador. Lucía me esperaba afuera. ¿Lo consiguió?, preguntó. No todo, respondí, pero lo suficiente. Horas después, el video grabado por doña Carmen se hizo viral en redes locales.
una mujer de 68 años enfrentando con serenidad a quien intentó robarle todo. Muchos comentaban, esto sí que son historias emocionantes, y por primera vez en mucho tiempo sonreí. No por venganza, sino por justicia, por haber recuperado mi voz, mi nombre, mi lugar. Aquella noche, mientras el mar golpeaba el malecón, abrí las ventanas de mi casa y dejé que el viento entrara libre. El miedo se había ido, solo quedaba la calma de quien ha hecho lo correcto. Encendí una vela junto a la foto de Lorenzo y murmuré, ya está, amor. No dejé que destruyeran lo que construimos. Y mientras el fuego danzaba, sentí que algo en mí volvía a nacer. Ya no era la viuda resignada ni la madre traicionada. Era una mujer libre, una historia más entre tantas historias emocionantes, pero esta vez escrita por mis propias manos. Si alguna vez te han hecho sentir invisible, recuerda la dignidad. No se pide, se defiende. Dale, me gusta. Suscríbete al canal y comparte esta historia si tú también crees que el silencio a veces es la forma más fuerte de gritar. Esa noche dormí poco. El sonido del mar me recordaba que todo había terminado, pero el silencio dentro de la casa pesaba como nunca. La victoria tiene un precio y a veces ese precio es el alma. A la mañana siguiente alguien llamó a la puerta. Era una mujer de unos 50 años, cabello recogido, mirada firme. Inspectora Morales se presentó. Venimos por el caso de la denuncia del centro comercial. Traía una carpeta en la mano. Tiene suficientes pruebas para proceder legalmente, doña Elena. Su nuera podría enfrentar cargos por fraude. Asentí despacio. Lo sé, respondí. Pero no quiero verla en la cárcel. La inspectora me miró con extrañeza. ¿Por qué? Porque ya perdió algo peor que la libertad, dije. Perdió la vergüenza. Firmé un documento de renuncia a la acusación. Ella lo guardó sin decir palabra, aunque en su mirada vi respeto. Antes de irse, me dijo: no muchas personas perdonan con esa calma. No es perdón, contesté. Es cansancio. Pasaron los días. La prensa local aún hablaba del video, pero yo no lo leía. Carmen, la periodista, insistía en hacerme una entrevista. No quiero fama, Carmen, le dije. Quiero silencio. Álvaro se marchó de casa sin despedirse. Claudia desapareció de la ciudad. Durante semanas, cada sombra me recordaba su presencia. Cada rincón aún olía a su perfume caro. Una tarde bajé al puerto donde Lorenzo y yo solíamos caminar. El viento era frío pero limpio. Me senté en el mismo banco de siempre y pensé, no todos los finales necesitan aplausos. Algunos solo piden silencio. De pronto vi venir a Lucía con una bolsa de pan. Se sentó a mi lado sin decir nada. Lo consiguió, me dijo al fin. El que recuperar su dignidad. No todas pueden hacerlo sin odio. Sonreí. Tenía razón. Había perdido familia, sí, pero había ganado algo que no tiene precio: la paz de poder mirarme al espejo sin rencor. Y esa paz, aunque silenciosa, suena más fuerte que cualquier venganza. El tiempo pasó sin ruido, como una marea tranquila después de la tormenta. Los meses siguientes fueron de silencio, pero no de vacío. La casa, antes llena de ecos, volvió a respirar. Abrí las ventanas, pinté las paredes de un color claro y guardé las fotos que dolían. No era olvido, era empezar de nuevo. Un día, mientras caminaba por el puerto, vi a una mujer mayor llorando frente a una sucursal bancaria. Decía que su hijo le había vaciado la cuenta. Me acerqué sin pensar, la abracé. Le dije, no estás sola, y fue entonces cuando comprendí que mi historia no era solo mía.
Semanas después, con ayuda de Lucía y de la inspectora Morales, fundamos un pequeño grupo en el Centro Cívico de Santander. Lo llamamos Dignidad Plateada, un espacio donde mujeres mayores podían compartir sus experiencias, buscar apoyo legal y, sobre todo, recuperar la voz. Al principio éramos 6, hoy somos más de 30. Cada reunión empieza igual con un café, una sonrisa y la frase que se volvió mi lema de vida: la edad no nos quita fuerza, nos da memoria. A veces pienso en Álvaro, no lo odio, solo espero que un día entienda que la traición también enseña. Claudia no sé dónde está y ya no me importa. Hay heridas que no se cierran, pero dejan de doler cuando las conviertes en aprendizaje. Hoy vivo en paz. Mis tintorerías siguen funcionando, pero ya no son mi prioridad. Mi prioridad son esas mujeres que llegan temblando y se van sonriendo, porque cuando ayudas a otra a levantarse, también te levantas tú. Y si esta historia llegó hasta ti, es porque tal vez tú también necesitas recordar que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Gracias por escucharme, por acompañarme hasta el final. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete al canal y comenta qué parte te hizo pensar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias de vida de fuerza y de esperanza.